Gracias por la puntualidad a quienes ya se están conectando. Les rogamos un par de minutos más para que termine de ingresar el público y podamos comenzar con nuestro webinar de hoy. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Para Sí Estrategias es un gusto y un honor contar con su participación y con nuestros destacados invitados hoy. Vivimos en un mundo donde hay información y desinformación por todos lados, donde el Internet y la inteligencia artificial nos hacen sentir que es fácil conseguir información y datos, pero realmente, ¿qué tan confiables son estas informaciones? ¿De qué manera debemos interpretarlas, leerlas para aprovecharlas, tanto en el sector privado como en el sector público o en la academia? ¿Cómo utilizamos la información y los datos para tomar decisiones de forma inteligente y para tener impacto en nuestras acciones? De eso es de lo que queremos conversar hoy. Es un gusto para Así Estrategias organizar este conversatorio. Así Estrategias es una empresa que brinda asesoría y servicios para asegurar toma de decisiones estratégicas, tanto en el sector privado como en el sector público. Está respaldada por la experiencia, el rigor y la credibilidad de 45 años de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es, para quien además somos un medio de sostenibilidad financiera. Somos una empresa cuyo propósito es contribuir a impulsar proyectos e investigaciones, de análisis e incidencia que realiza la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es. Sin más, quiero darle la palabra a Juan Pablo Pira, nuestro experto en datos y estadística, para que arranque con este conversatorio. Buenos días, bienvenidos al conversatorio El Poder de los Datos, del Insight al Impacto. En esta ocasión contamos con 3 participantes que, además de ser expertos en este campo, han participado tanto desde el sector privado
como el sector académico y las organizaciones sociales. Esta amplia experiencia va unida a un expertise que respalda un currículum muy fuerte por cada uno de ellos. Empezando por María Fernanda Boidi. Ella es directora de campo y de alianzas regionales en LabObLab Center for Global Democracy de la Universidad de Vanderbilt. Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica del Uruguay y máster y doctora en Ciencia Política por Vanderbilt. Tiene un postdoctorado en Política Judicial, también obtenido en Vanderbilt. Su formación en métodos de investigación cuantitativos y cualitativos es muy sólida. Es especialista en política legislativa y judicial y en políticas públicas en temas de drogas. Tiene vasta experiencia en estudios de opinión pública, tanto en Uruguay como en el resto de las Américas, y se ha desempeñado como consultora en esta materia, trabajando para empresas y universidades locales y extranjeras, así como para organismos internacionales. Ha dictado clases a nivel de grado y posgrado en Uruguay y ha impartido talleres, brindado charlas y realizado presentaciones académicas a nivel internacional. Es frecuentemente consultada por diversos medios locales de Uruguay y regionales, y desde el 2014 participa en la mesa de análisis político del periodístico radial En Perspectiva de Radio Mundo. Javier Fortín cuenta con experiencia relacionada a la competitividad y sostenibilidad, tanto en el sector público como en el privado. Durante los últimos 10 años ha ejercido roles de relaciones gubernamentales, análisis de regulación y de políticas públicas, relaciones comunitarias e inversión y desarrollo social. En la actualidad, se desempeña como gerente de licencia social de Progreso, puesto en el que lidera y coordina con equipos de gestión social para el relacionamiento con distintos públicos de interés y en la inversión social estratégica para procurar licencia social en estos territorios. En su parte académica, Javier cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad Estatal de Nueva York, posee una maestría en relaciones internacionales y una doble licenciatura en ciencia política y relaciones internacionales, todo esto de la Universidad Francisco Marroquín. Ha escrito 10 artículos académicos relacionados al sistema político y electoral de Guatemala, publicado por instituciones académicas de Guatemala y de España. Finalmente, Daniel Núñez es sociólogo por la Universidad de Pittsburgh, ha sido catedrático en la Universidad Rafael Landívar y la Universidad del Valle de Guatemala, y ha diseñado y llevado a cabo investigaciones sobre violencia, conflictividad, el Estado y los pueblos indígenas desde perspectivas cuantitativas, cualitativas y mixtas. Su trabajo ha sido publicado en varios medios académicos y no académicos, entre los que destacan Oklahoma University Press, International Sociology Reviews, Cara Parents y Plaza Pública. También ha sido consultor para varias organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente es el director académico de Diálogos. Bueno, quisiera empezar hablando de la obtención de datos en la que nos vemos obligados todos a estar. Existen distintos tipos de datos. En muchos países se privilegia en particular los datos. Por ejemplo, utilizar datos del ICS para cuestiones laborales, del RENAP para población y, digamos, del Ministerio de Educación para cuestiones de educación propiamente. Sin embargo, aquí en Guatemala se encuentran limitados. Por ejemplo, el ICS solo proporciona información del sector formal y únicamente de las empresas que tienen suficientes empleados para cotizar al ICS. Esto deja por fuera a más del 70% de los trabajadores. Los datos del RENAP, si bien todos tenemos nuestra partida de nacimiento y cuando llegamos a cierta edad tenemos nuestro documento personal de identificación, el RENAP no puede mantener el control sobre la inmigración, en particular en la inmigración ilegal. Entonces, si uno tratara de calcular la población de Guatemala a partir de la información del RENAP, se encontraría con una sobreestimación muy alta.
digamos, si estuviéramos queriendo ver, por ejemplo, cuántos vehículos hay en Guatemala, la única fuente que podríamos usar de estas administrativas sería la SAT, pero la SAT únicamente va a contabilizar a los vehículos que operan legalmente y están pagando impuestos, lo cual no es el caso una vez sale bastante uno de la capital. Por esta razón, en nuestros países es particularmente importante la labor de que hacen los institutos de estadística a través de encuestas y censos para suplir estas deficiencias. Por ejemplo, si queremos información de mercado laboral, estamos en mejor situación con una encuesta de ingreso y empleo. Las mismas encuestas multipropósito nos permiten llenar estos vacíos y con eso es con lo que se toman decisiones. Sin embargo, tenemos un problema más bien cultural al respecto. Hay una crisis de confianza con respecto a las instituciones estadísticas en toda Centroamérica. En el 2018 en Guatemala se dio un caso único en el mundo y era básicamente un boicot al censo. La gente llamaba a no contestar el censo. En el caso de El Salvador, esto ha llegado mucho más arriba. Se llegó a la desarticulación de la Digestic, que sería el equivalente del INE, y sus funciones las pasaron a la banca central, que es una cosa un poco extraña, pero bueno, dado esto, nos vemos en esta situación. La información oficial puede no ser suficiente para muchos de los casos. Y esto nos obliga a buscar a nosotros dónde obtener datos primarios. Entonces, quería preguntarle a nuestros panelistas si nos pueden pensar en algún desafío o pregunta que los ha llevado a buscar datos primarios. Empecemos con Fernanda. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenos días, es un gusto acompañarlos. Definitivamente, es siempre importante buscar fuentes alternativas de información cuando los registros oficiales no nos dan. Un caso que trabajamos mucho desde los estudios del Barómetro de las Américas son las encuestas de victimización. Porque existen registros oficiales, por ejemplo, de reportes de delitos o reportes de casos de corrupción. Pero esos reportes de denuncias solo dan cuenta de los casos de delitos o de corrupción que sucedieron y que la víctima va y los denuncia a la policía o a la autoridad competente. Y los registros oficiales dejan fuera todos los delitos que no se reportan, que sabemos en muchos de nuestros países son una gran proporción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuántas personas efectivamente fueron víctimas? ¿Cómo sabemos, probablemente más importante todavía, cuál es el perfil de esas víctimas? ¿Son más mujeres, son más hombres, son más las personas de mayor edad? ¿Dónde se radican? ¿Qué tipo de crimen es el más frecuente entre los distintos grupos? Bueno, eso se puede subsanar, se puede aproximar por encuestas de victimización. Y de hecho, la mayoría de los gobiernos encomiendan encuestas de victimización. A veces las publican y a veces no, pero es lo que les permite tener un termómetro un poco más fiel de qué es lo que está pasando, tanto con la delincuencia, así como con la corrupción. Podemos detenernos sobre eso, pero no quiero ocupar demasiado espacio con mi ejemplo, prefiero darle lugar a los colegas de mesa. Muchas gracias, Fernanda. Daniel, no sé si nos podrías dar algún ejemplo de tu experiencia. Sí, bueno, muchas gracias, Fernanda. Nosotros nos enfrentamos a ese desafío todos los días, ¿verdad? Porque justamente trabajamos datos de homicidios, pero también datos de otros tipos de delitos que tienen ese sesgo de reporte que menciona Fernanda, ¿verdad? Pero recuerdo una vez, hace unos años, estábamos haciendo un estudio sobre extorsiones y algo tan sencillo como tratar de medir el nivel de actividad económica a nivel local. No encontrábamos una forma de medir eso. Encontramos un índice de competitividad que es el que trabaja Fundesa, ¿verdad? Pero ese lo teníamos solo para un año. Entonces, yo creo que en Guate hay que ponerse creativo con las variables proxies, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue, bueno, ¿qué nos puede dar un indicio de actividad económica a nivel local que podamos usar como una medida
para nuestro estudio y pensamos en la tasa de motocicletas por persona, ¿verdad? Asumimos, digamos que en lugares donde hay alta actividad económica, pues hay muchas motos, ¿verdad? Entonces, conseguimos esos datos, los correlacionamos ahí con el índice de competitividad, estaba bien, y para ese teníamos varios años de datos. Entonces, al final usamos ambas variables de manera creativa, explicando muy transparentemente lo que significaba esa variable, ¿verdad? Aquí lamentablemente tenemos esa debilidad con los datos oficiales y hay que ponerse ahí artísticos, ¿verdad? A la hora de pensar cómo medir cosas. Ese es el ejemplo que yo les podría dar. Muchas gracias, Daniel. Javier, en tu experiencia de que es un poco más de otros ambientes, ¿qué nos puedes contar? Gracias, Juan Pablo. Y digamos, ahí Daniel me robó lo que iba a mencionar justo yo, ¿verdad? Y es el hecho, digamos, en la parte empresarial, evidentemente tenemos la necesidad de generar datos, pero también de datos oficiales. Y mucho tiene que ver con la parte contextual y dependiendo del ámbito desde donde lo vemos, pues puede ser también información de mercado, información económica, información de contexto. Y digamos, desde la perspectiva que a mí me toca que ver mucho es la parte social. Y en ese sentido, justo lo que menciona Daniel, ¿verdad? Digamos, creo yo que en Guatemala hay un déficit de información, especialmente a nivel municipal y comunitaria. Digamos, usualmente encontramos información relativamente buena a nivel departamental y municipal, pero cuando ya llegamos a la parte comunitaria es donde fallamos. Y ahí está inmerso el tema de competitividad y ese índice que menciona Daniel, que digamos, creo yo, sería de mucho beneficio contar con ello, no solo desde la perspectiva empresarial, sino que en términos generales para poder mejorar la política pública y especialmente a nivel local. Pero me gustaría también complementar con la parte social. Digamos, hay un déficit o una brecha muy grande para conseguir también información, y lo hablábamos al inicio, ¿verdad, Juan Pablo? De, por ejemplo, nutrición y otros temas significativos para poder tener impacto a nivel local y mover la aguja. Entonces, creo yo que tal vez lo dividiría en esos dos grandes temas, ¿verdad? Digamos, la información oficial que nos ayuda a apoyarnos, pero también, digamos, hay una necesidad muy importante a nivel local de poder contar con información que efectivamente nos ayude a apuntar en términos de la estrategia que necesitamos, ¿verdad? Tal vez me quedo por ahí, seguro que vienen otras preguntas, así que ojalá que en esta próxima Daniel no me quite mi respuesta. Hubiéramos Bueno, hablado antes, Javier. eh, aquí hay una cosa interesante. Contar con una información me da alguna ventaja en algunos casos. Podría ser una ventaja competitiva, digamos, en un asunto comercial. Y yo quisiera que pensáramos también en algunos hallazgos que resultan contraintuitivos o, por ejemplo, nos hacen notar cosas a las que no les habíamos dado importancia. Recuerdo en una ocasión que trabajábamos una encuesta sobre maltrato a la mujer dentro de la familia. Y cuando hacíamos las correlaciones y todos los modelos, resultaba que un mucho mejor predictor para saber si una mujer iba a ser maltratada no era si su madre iba a ser maltratada, sino si su suegra había sido maltratada. Entonces, frecuentemente se enfocaba mucho trabajo sobre programas de empoderamiento de las niñas y de autoestima de las niñas, pero se estaba dejando por un lado que el principal causante era el niño, que era importante, digamos, darle cierta importancia a esta educación del niño para que no se convirtiera en un maltratador. Pero esto en realidad provino ya después de que vimos los datos. Entonces quería preguntarles y ahora para que no te roben el, el insight, Javier, ¿podrías darme algunos ejemplos así de cómo tener información se traduce en una ventaja competitiva? Yo creo que desde el mundo empresarial hay varios, digamos, elementos. Digamos, está todo el mundo de Research and Development que tiene que ver con innovación, ¿verdad? Y con, digamos,
posibles ventajas competitivas que surjan alrededor de poder explorar nuevas alternativas dentro de la producción misma de esos productos que cada empresa produce. También está la parte de la ventaja competitiva en el mercado, digamos, y eso usualmente se ve a través del insights que se genera por medio del estudio de mercados. Creo yo que ese es otro elemento donde te pudiera surgir una ventaja competitiva, no solo en la producción, entonces, en la parte de la comercialización, pero especialmente en empresas como en la que yo trabajo, Progreso, que le invierte mucho al tema de la sostenibilidad. Tenemos también toda la parte digamos, de generación de información o necesidad de información de sus reportes de sostenibilidad, que creo yo es un tema o digamos un ámbito muy interesante donde se generan indicadores precisamente cruzando la información de lo que le interesa a los distintos públicos de interés y lo que le interesa a la empresa también. Eso suele llamarse materialidad. Y en ese sentido, pues el poder atender de manera eficaz y eficiente los temas materiales o aquellos que le interesan a los distintos públicos de interés y a la empresa, creo que es muy relevante para poder generar esos, digamos, esa ventaja competitiva en el mercado, ¿verdad? Poder alinear justo esos intereses y poderlos gestionar de manera sostenida. Tal vez eso, pero digamos, y tal vez solo me gustaría mencionar una cosita en la parte más académica, digamos, saliendo de lo empresarial. Durante mucho tiempo en Guatemala surgió esta idea de que el voto cruzado era lo que nos estaba generando esas diferencias entre ejecutivo y legislativo, ¿verdad? Ese gobierno dividido. Y resulta ser que no, digamos, a pesar de que existe el fenómeno, es interesante ver cómo digamos, las distintas instituciones del sistema electoral lo que nos ha generado precisamente esos gobiernos divididos, ¿no? Y por eso es que en las últimas elecciones, con el tamaño del Congreso, el tamaño de los distritos electorales, hemos tenido este tipo de fenómeno. Y esas son de esas cosas que sorprenden, porque, digamos, había toda una narrativa de que el voto cruzado era lo que nos estaba dando este gridlock, ¿verdad? Pero ¿qué si resulta ser que dentro del sistema electoral tenemos algunos elementos todavía por trabajar? Bueno, muchas gracias. Y Fernanda, no sé si tengas algo en este sentido que nos puedas compartir. Sí, se me ocurren 3 ejemplos de naturaleza bien distinta, pero me parece que pueden ser ilustrativos justamente para el punto al que vos ibas. Nosotros trabajamos sobre valores y actitudes democráticas. em, entonces es más difícil pensar, nosotros en LAPOP, ¿no? En el Center for Global Democracy, es más difícil pensar, bueno, en modelos predictivos del tipo empresarial. Sin embargo, a través del análisis de la tolerancia de los ciudadanos a ciertas prácticas autoritarias, de la permeabilidad de algunos discursos antidemocráticos, colegas del APO pudieron predecir el golpe en Honduras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el terreno, no predecir de modo tal día, tal fecha va a pasar esto, pero sí hay artículos publicados sobre un fuerte llamado de atención de, bueno, miren, las condiciones están dadas para un quiebre democrático, porque hay disconformidad con la marcha de la economía, hay poca confianza en las instituciones, hay baja tolerancia política y además las personas en algunos casos están dispuestas a ceder en el terreno de los valores democráticos para obtener otros beneficios más que perciben como más importantes. O más urgentes. Entonces, también en el campo de la democracia, el análisis prospectivo nos ayuda a entender y adelantar escenarios. Entonces, esto como a nivel más macro. No tanto ahora, pero yo trabajé mucho con políticas de drogas en el Uruguay, en parte tratando de entender la opinión pública en torno a la regulación del mercado de marihuana. Como tal vez ustedes hayan oído en su momento, Uruguay ocupó un lugar en los titulares de la prensa en muchos lugares porque fue como el primer país en intentar regularizar el mercado de la marihuana. Bueno, esa medida de política se tomó sin hacer el estudio previo. Fue uno de esos casos donde la carreta se pone delante de los bueyes, decimos por acá. ¿Y qué pasó? Bueno, esa política previa 3 modos de acceso legal a la marihuana. A través del registro de los consumidores, que podrían acceder eh, digamos, todos los consumidores se tenían que registrar y había 3 formas de acceso. A través de la compra en farmacias, que era la forma de canalización, de buscar una boca de venta que se entendió era
razonable por su presencia en el territorio y demás, a través del autocultivo y a través de los clubes canábicos. Bien, así se hizo la ley y demoró mucho en implementarse. ¿Cuál es el problema? Los consumidores rechazaban la regulación, porque en Uruguay el consumo de drogas no había estado prohibido, hacía 30 años que ya no estaba prohibido. Lo que no estaba era regulado. Entonces los consumidores decían, mi situación empeora. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora consumía sin problema. Ahora voy a tener al gobierno que me tiene que decir que me tengo que registrar, cuánto puedo comprar, de qué calidad, etcétera, etcétera. Entonces, los consumidores estaban en contra. Los no consumidores también estaban en contra y las personas que creían que no se debía regularizar porque, como efectivamente terminó sucediendo, iba a mandarse un mensaje eh, de algo positivo asociado al consumo de la marihuana en los adolescentes, bajó radicalmente el consumo de tabaco y subió en igual proporción el consumo de marihuana luego de la regularización, por ejemplo. Pero además, nadie consultó a las farmacias. Las farmacias no querían vender marihuana. Entonces, con unos colegas de Universidad Católica hicimos un estudio y la gente de las farmacias nos decía, nosotros no estamos preparados para esto. ¿Qué pasa si vienen, si no tenemos? ¿Qué pasa si nos vienen a comprar y no tenemos? ¿Qué pasa si nos vienen a comprar y ya el consumidor completó su cupo? Tengo que tener medidas de seguridad extra, tengo que tener una caja fuerte aparte para poder guardar la marihuana. Yo pierdo plata haciendo esto. ¿Por qué lo voy a hacer? Tengo miedo que mis clientes de toda la vida no quieran venir porque van a estar acá los que se drogan haciendo cola para buscar marihuana. Todos temores muy razonables de parte de los consumidores. Además, no se puede publicitar. Entonces, el gobierno del Uruguay no hizo esto. Tendría que haber hecho, el gobierno del Uruguay en su momento no hizo esto. Tendría que haberlo hecho en su momento para tratar de definir mejor cómo aplicar esta política pública. O incluso para definir cómo aplicar la política pública. Y esto lo hicimos con estos colegas por medio de encuestas a consumidores, por medio de grupos focales, a consumidores y a grupos que promovían el consumo del cannabis, por entrevistas en profundidad. Y el último ejemplo, porque no quiero tomar más tiempo, pero que me parece que también es importante porque para cosas de porte menor, pero que tienen mucho impacto en la vida de los negocios. En mis primeros años yo trabajaba en una empresa de investigación de mercados y hacíamos grupos focales para empresas. Y en una de esas empresas de los clientes era una zapatería. Y una cadena de zapaterías que tenía mucha presencia en todo Montevideo. Que se caracterizaba además por tener unas vidrieras, unos escaparates muy, muy grandes y con mucha mercadería. Y lo que nos decían los participantes de estos grupos de discusión es que odiaban esas vidrieras, esos escaparates, que eran por otra parte el orgullo de los propietarios de la zapatería. ¿Qué nos decía la gente? Bueno, están todos los zapatos entreverados, no se ven los precios, no sé si la etiqueta del precio es de uno o es del otro, están mezcladas las botas con los zapatos deportivos, los tacos con los zapatos que no tienen. La gente se sentía abrumada, sentía como cierto rechazo por toda esa información que recibía del escaparate, mientras que el cliente estaba súper contento porque tenía toda su mercadería en exhibición y creía que con eso estaba maximizando las chances primero de atracción y luego de conversión de esa atracción en venta. Entonces, algo tan simple como una ronda de grupos permitió generar insumos para que esta empresa pudiera modificar su estrategia de despliegue de mercadería en escaparates. Entonces, a distintos niveles se me ocurren muchas posibles formas en las que los datos ayudan a mejorar la gestión o hubiesen ayudado a mejorar la gestión, como en el caso de la política de drogas en el Uruguay. Gracias, Fernanda. Daniel, como algún ejemplo que pudieras darnos o también, o sea, la misma duda, ¿verdad? Sí. Estamos preguntando ahí, digamos, de cómo se traduce esta información en ventaja. Y lo que estoy viendo es que todos estamos hablando con ejemplos, entonces creo que eso estuvo mal. Yo creo que esa pregunta a lo que nos lleva es digamos, a esta diferencia entre un dato y evidencia, ¿verdad? La evidencia, o sea, transformar un dato en evidencia de algo, ¿verdad? Y eso es lo que creo que le da esa ventaja. Y el dato se transforma en evidencia dependiendo de, o sea, el marco teórico que uno está utilizando, el tema que uno está estudiando, y un datito insignificante fuera de esa esfera puede transformarse en algo muy valioso dentro de ese universo, ¿verdad? Un ejemplo que nosotros, que yo tengo de lo que trabajamos en Diálogos en 2023, fuimos parte de la MOE, GT, de la Misión de Observación Electoral, y nos tocó monitorear
la violencia y la conflictividad electoral durante todo el proceso electoral. Y también nos tocó hacer el mapa de conflictividad para el día de las elecciones. Y nosotros lo que hicimos fue, eso fue una aventura, ¿verdad? Porque ya se imaginan la calidad, muy mala calidad de los datos que teníamos, pero logramos generar un modelo predictivo de violencia electoral para el día de las elecciones. Tiene un montón de falencias, obviamente, basada en la poca calidad de los datos, pero fue un ejercicio muy interesante que nos hizo entender bastante bien o entender algo, ¿verdad?, de lo que ocurre ese día. Una de las variables que encontramos ahí que era contraintuitivo, nosotros habíamos planteado, por pura cuestión de sentido común y de revisión de literatura, que la violencia electoral, pues, era más probable que ocurriera en municipalidades donde el alcalde ganador había tenido una diferencia muy pequeña con el segundo lugar, ¿verdad? O sea, había estado reñida la elección. Y efectivamente encontramos que en municipalidades así ocurría eso, pero también en municipalidades donde se daba una diferencia abismal, ¿verdad?, entre el primero y el segundo lugar. Entonces aquí creo que hicimos algo que yo valoro mucho también y que es siempre ver la parte quali, ¿verdad?, la parte de procesos a nivel local. Hicimos algunos talleres con la red de observadores que trabajaba para la MOE en esa época para ver qué habían visto ellos, ¿verdad?, en los territorios. Y ellos lo tenían muy claro, ¿verdad? Decían, los conflictos ocurrieron en donde hay alcaldes que que tienen ya una maquinaria electoral, tienen un grupo de gente, ¿verdad?, que los ayuda y que se han reelecto muchísimas veces. Entonces hicimos un ajuste al modelo y, digamos, hicimos una interacción entre la reelección del alcalde, ¿verdad?, y la diferencia abismal entre el primero y el segundo lugar, una variable, digamos, compuesta. Y efectivamente, ¿verdad?, es una de las variables que incluimos en nuestro modelo, que creo que tiene mucho sentido. Y en ese caso, pues, una cuestión tan sencilla como reelección y diferencia de votos se transforma, por ejemplo, podríamos hablar ahí de municipalidades con redes clientelares, por ejemplo, ¿verdad? Ya se vuelve evidencia de otra cosa, ¿verdad? Entonces creo que a eso le apunta esa pregunta, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que se me viene ahorita, digamos, más claro de algo contraintuitivo. Muchas gracias. Les iba a pedir aquí un ejemplo a cada uno, pero todos me lo dieron ya. Entonces, quisiera pasar como al siguiente tema. Y nuevamente voy a juntar dos preguntas porque lo que estoy viendo es que tendemos a juntarlas. Y vamos a hablar acerca de cómo debiera uno de leer una encuesta. Aquí en Guatemala, por ejemplo, cuando salen las encuestas preelectorales, a pesar de ser un reporte relativamente grande, se reduce a la gente a ver la primera, que cuál es el problema principal de Guatemala, y la de la carrera de caballos, de dónde van los candidatos. Todo lo demás se ignora. Entonces, entiendo que es un poco por que esas son las partes emocionantes y también un poco que no hay una cultura, digamos, de leer datos. Entonces, yo les preguntaría, dado que ustedes han estado del lado que produce y del lado que los usa, los datos, y del lado que lee los reportes, ¿cuál es el proceso que usan para digerir un reporte de que se les da? Y de una vez les preguntaría, ¿cuáles serían las habilidades clave para un ejecutivo, un investigador o un líder de la sociedad civil que debe de interpretar datos? Empecemos con Daniel ahora. Me gusta que es bastante justo, Juan Pablo, para repartir los turnos. Bueno, yo para digerir un reporte, yo lo primero que veo siempre es el muestreo, ¿verdad? El tipo de muestreo. Yo no sé si se acuerdan, en 2023 hubo una encuesta que creo que sacó nuestro diario, donde mostraba así el incremento del apoyo a un candidato específicamente y generó mucho debate porque era un muestreo no probabilístico, ¿verdad? Era un muestreo por cuotas. Entonces,
y generó mucho debate eso. Entonces, yo lo primero que veo es eso, ¿verdad? El muestreo. Veo también el margen de error, ¿verdad? El nivel de confianza. Creo que un error común que cometen, especialmente en estas encuestas de candidatos, ¿verdad? A veces sale X candidato por encima de Y candidato, pero cuando uno ve el margen de error, pues en realidad es un empate técnico, ¿verdad? Y yo creo que eso, digamos, apunta a lo que dice Juan Pablo un poco de esa falta de cultura de datos, de cómo leer datos, y también algo que yo he encontrado, que obviamente, ¿verdad? Es común en Guatemala y en otros países, es como una falta de conocimiento o de cómo pensar probabilísticamente, ¿verdad? El hecho de que una encuesta tenga un nivel de confianza de 95%, o sea, quiere decir que en 5% de los casos puede salir algo totalmente distinto, ¿verdad? Si hiciéramos esa encuesta al infinito, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante, ¿verdad? Tener en mente siempre la incertidumbre que hay alrededor de estos temas, a pesar de que estamos pues tratando de controlar ahí por varias cosas. También, bueno, después de eso lo que veo son los resultados generales y yo tengo alma de antropólogo, soy sociólogo, pero soy sociólogo cultural. Entonces yo siempre veo las preguntas y cómo se plantearon y posibles problemas con eso, ¿verdad? Entonces si sale un resultado que me llama mucho la atención, veo la pregunta y digo, yo no sé si la gente entendía esta palabra, ¿verdad? Y me imagino a un campesino quechí, ¿verdad? Recibiendo esa pregunta y digo, ¿verdad? Entonces tiendo a dudar, ¿verdad? Tiendo a dudar mucho de los resultados de las encuestas. Ahora sobre la segunda pregunta, yo creo que para mí la habilidad que hay que tener es poder entender la significancia de los resultados de una encuesta o de un estudio en general, poder contar una historia con ellos, ¿verdad? O sea, de una forma sencilla, digerible. Nosotros en Diálogo siempre hablamos de escribir, por ejemplo, a la hora de escribir en blogs, escribimos para un público amplio, ¿verdad? Yo tuve esa experiencia en Estados Unidos estudiando allá, había un concurso que hacían donde uno tenía que explicar su tesis. Yo se la tuve que explicar a un biólogo, a un filósofo y no me acuerdo quién, en 3 minutos, ¿verdad? Entonces uno no se puede meter a technicalidades, tiene que poder explicarle sus estudios, los resultados de su encuesta a un público amplísimo en palabras sencillas, digeribles y mostrar también la importancia que tienen los resultados, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la habilidad que hay que tener, que no es tan común, ¿verdad? No, hay gente que es muy buena para eso y hay gente que no, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí lo voy a dejar. Muchas gracias. Javier, ahora, no sé cómo. Gracias, Juan Pablo. Y tal vez solo retomando un poco lo de Fernanda, a mí creo yo que cuando mencionaba lo de Honduras, justo creo yo, o digamos cuando sucedió el hecho en Honduras en el 2009, pasadito el tema, no solo leí lo que se generó a través de la POP, digamos, de justo esa, digamos, esa explicación de cómo es que un evento como tal pudo haberse dado en Honduras. Y recuerdo ahí justo el índice, ¿verdad? Donde tomaba la percepción o la aceptación de la democracia, de las instituciones y la credibilidad en la economía. Entonces creo yo que a la hora de tomar información, no solo, como decía Daniel, no solo la información, sino que qué hacemos con ella y cómo tratamos de generar indicadores que nos orienten un poco en esa toma de decisión o en esa prospección que queremos hacer en torno a los fenómenos sociales y por eso es que lo quería traer a colación. Me parece bien relevante esa parte, ¿verdad? Y justo yo recuerdo haber escrito sobre Honduras y no solo era una combinación de la cultura democrática, sino que también de las instituciones. Honduras venía de una reforma electoral y también de la ideología, ¿verdad? Uno usualmente usa ese ejemplo clásico de El Salvador con las dos colas, ¿verdad? Izquierda-derecha, en Honduras no tanto, convergía al centro. Digamos, creo yo que es en la parte de poder utilizar la información. En la parte del trabajo, quizás solo me gustaría mencionar la parte del behavioral economics, ¿verdad?
que también apunta un poco a esa vitrina que mencionaba Fernanda, que me parece tan interesante también, el poder generar esos insights y qué es lo que al final del día está generando o motiva la conducta. Y yo creo que en la parte empresarial lo podemos ver también mucho en torno no solo a los productos, sino que también algunas cosas que podemos atender. Y digamos, en este caso, por ejemplo, algo que sucedió recientemente en Guatemala con todo el tema de los manejos de desechos sólidos, ¿no? Digamos, ahí hay un elemento y también se puede utilizar en nutrición como ese behavioral economics a través de los insights que generamos y cualitativamente podemos apuntar efectivamente a cómo cambiar o modificar esa conducta del ser humano. Y finalmente, yo creo que coincido mucho con Daniel en el tema de cómo podemos traducir los datos y la información en algo digerible. Y para eso recuerdo yo mucho a un autor que se llama Arthur Lupia, que tiene un libro que se llama Uninformed, que básicamente atiende esta situación, ¿verdad? Digamos, nosotros tal vez estamos muy acostumbrados a generar o digamos, ver la parte técnica de las encuestas, la metodología, y tal vez nos vamos mucho a lo granular, al detalle. Pero al final del día a la gente lo que le interesa es qué me llevo de esto que es útil para mí. Y eso creo yo que ahí está justo el sweet spot de cómo podemos hacer mejor uso de la información y es cómo traducimos, digamos, toda la parte técnica en cosas que sean digeribles y asequibles para la población, especialmente en temas cuando queremos modificar justamente conducta, ¿verdad? O queremos atender temas de política pública. Es bien importante que la gente de esa información y de esas lecciones que aprendemos de la evidencia podamos presentarlo de una manera en que la gente sea una cápsula que vaya a ser útil para su vida y que podamos atender, digamos, esos intereses que tienen en su día a día, porque de lo contrario, pues nos quedaremos generando información que quizás no tiene esa utilidad. Muchas gracias. Fernanda, las dos intervenciones anteriores me han recordado algunos trabajos con los que hemos estado viendo, digamos, por ejemplo, lo del lograr que el cuestionario se adapte a lo que la gente entiende, es un trabajo que hemos hecho bastante. Y con respecto a lo de Honduras, que han mencionado, les cuento que yo en esa ocasión había estado trabajando una encuesta, porque estaba la historia de si se iba a poner o no una cuarta urna para las siguientes elecciones. Y eso era lo de que quería Mel Zelaya. Y yo entregué resultados que 2 días antes del problema, y los resultados decían que no iba a poder poner la cuarta urna, que no iba a tener éxito con eso. Entonces para mí había una sorpresa adicional. Dije, obviamente no lo midieron los otros, porque si no hubieran sabido que Mel Zelaya no era un riesgo en ese momento. Pero bueno, son cosas para más adelante. Te dejo con la misma pregunta. Fernanda, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Muchas gracias. Bueno, comparto lo que han dicho por sesgo profesional, por deformación, todo lo que decía Daniel estaba como en mi lista, ¿no? Bueno, mi primera pregunta es, bueno, esto son dos. ¿Esto quién lo hizo? Es muy distinto si es un centro de investigación académica que si es un centro de investigación partidaria. ¿Sí? O si con la mejor intención académica son estudiantes de primer año de una licenciatura o un colega establecido. Em, para a priori saber de dónde viene, ¿no? La segunda pregunta importante es, bueno, ¿esto es representativo de qué? Y esto tiene que ver con el tamaño de la muestra, con la forma en que hizo el muestreo y con la forma de recolección de datos, ¿sí? Una encuesta telefónica es diferente a una encuesta online, es diferente a una encuesta cara a cara, es diferente a un estudio coincidental, aunque sean miles de casos, que se hace en la puerta del shopping o la salida del estadio o en el parque. Entonces, entender cómo se recogió la información, quién lo recogió, porque eso también te da pistas sobre la intencionalidad y eh, el poder predictivo, en definitiva, de qué tan probabilística es la muestra. Eso en primer lugar. Respecto a la metodología, por supuesto, a veces podemos acceder a eso y a veces no, pero bueno, cómo es la estructura del cuestionario, cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron las opciones de respuesta, si le dieron las opciones de respuesta a los encuestados o no. Pero cuando se presentan resultados, así cuando, digamos, porque son pocas las veces, salvo que uno vaya directo a la fuente, que uno puede ver el reporte completo, usualmente escuchamos en la radio tal dato de encuesta o vemos en el noticiero un pequeño trozo de la información.
lo que yo siempre me pregunto es, ok, ¿qué no me estás contando? ¿Qué es lo que no me estás contando de acá? El Uruguay tiene un presidente nuevo desde marzo, ¿sí? Y entonces, una encuesta ahora hace 2 semanas. Bueno, la aprobación del presidente Orsi se mantiene incambiada desde la medición de marzo hasta ahora. Fantástico. La desaprobación se duplicó. Pero la aprobación se mantuvo incambiada. Lo que cambió fue que la proporción de gente que no sabía y no contestaba fue bajando desde marzo a ahora. ¿Sí? Entonces, cuando vos me decís que la aprobación se mantiene incambiada, ¿es verdad? Sí, es verdad. ¿Es toda la verdad? No, no es toda la verdad. Y yo espero que un cronista, un comunicador serio, me dé toda la verdad. ¿Sí? eh, Siempre decimos, ¿no? O sea, siempre se dice, se puede mentir mucho con estadísticas, incluso aportando datos que son verdades, pero una pequeña parte no es suficiente para entender todo lo que está pasando. Entonces, mi consejo, digamos, para los no expertos en recolección de datos, pero que sí son consumidores de este tipo de datos, es que se hagan estas preguntas. ¿De dónde sale? ¿Quién me lo dice? ¿A quiénes representa? ¿Y qué es lo que no me están diciendo? Y esto va para este pequeño ejemplo de la encuesta de aprobación presidencial, pero también va para perspectivas de desarrollo empresarial, valoración de productos y cuestiones que tienen mucho más que ver cercanamente con indicadores que hacen al mundo empresarial. Muchas gracias, Fernanda. Quisiera adelantar un poquito las cosas para que haya tiempo para la concurrencia, para hacer preguntas. Entonces, quisiera también volver a hacerles dos preguntas en una. ¿Qué tipo de información esperan ustedes que les den en el futuro sus proveedores de información? Y de una vez adelantando, ¿cómo ven la evolución de la tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial, el análisis predictivo, cambiando el uso de los datos primarios? De hecho, ya hay más de una empresa que ofrece hacer encuestas sobre usuarios simulados, que los generan a partir de inteligencia artificial con respuestas de otras cosas. Entonces, yo en lo personal me sentiría algo desubicado ante esa idea, pero según parece hay gente que lo ha estado usando y lo ha estado usando con éxito. Entonces, esas serían mis dos preguntas. ¿Qué información esperan ustedes que les den en el futuro? ¿Y dónde ven ustedes a las nuevas tecnologías? Bueno, démosle nuevamente el inicio a Javier. Nunca se lo diste a Fernanda. No Hay se que lo di a seguir. Fernanda, entonces Fernanda mejor. Gracias. No, pero yo creo que la primera ronda empecé yo, pero bueno, voy a ser breve. Vaya tema el de la inteligencia artificial. Creo que es increíblemente útil para automatizar procesos que son tediosos y que nos ahorran pasos, ¿no? Nosotros ya lo hacemos, desde eh, traqueo, o sea, control, registro de cuestiones, procesamientos de control de calidad y demás. Pero en el relevamiento de actitudes y percepciones, que es a lo que nos dedicamos nosotros, la interacción con el humano es irreemplazable. Es irreemplazable. Y a mi gusto, la interacción humano-humano, sea cara a cara o sea vía telefónica. Ese tipo de interacción todavía no se reemplaza por ejemplo, una encuesta online, porque la encuesta online no llega a todo el mundo. No todas las personas tienen acceso a Internet, no todas las personas tienen un dispositivo en el que puedan leer. Ya ni siquiera es un tema de si están lo suficientemente alfabetizadas o no, es si les da la vista para ver las letritas que aparecen en un teléfono pequeño. Entonces, hay muchas limitaciones prácticas antes de que podamos hablar de universalizar protocolos de recolección de datos que requieran input humano en este tipo de plataformas. Entonces, me quedo con eso, me quedo con que hay procesos que se pueden automatizar, que todas las instituciones que trabajan en esto, de un modo u otro, los están incorporando de a poco, pero que el insumo humano sigue siendo lo más importante en lo que hacemos y para llegar al humano se sigue precisando otro humano.
Muchas gracias. Ahora sí, Javier. Y quizás yo me voy a salir un poquito de la pregunta como tal, ¿verdad, Juan Pablo? Digamos, honestamente yo lo que siento es que especialmente en un contexto como el guatemalteco, y creo yo que se relaciona mucho con la pregunta anterior, y es un poco cómo podemos construir las capacidades. Y en el caso de las empresas, por ejemplo, a mí me interesa mucho también poder construir esas capacidades dentro del equipo que tengo, porque al final del día tratamos en la parte social y creo yo que no solo el marco de referencia, sino que también un poco cómo, digamos, cómo generamos preguntas, cómo medimos, ¿verdad? Cómo tomamos percepciones, no solo la parte cuantitativa y cualitativa, creo yo que ayuda mucho y creo que en ese sentido, digamos, ¿qué esperaría yo de alguien que nos provea servicios? Creo yo que no solo el hecho de podernos entregar evidentemente información y análisis que sea digamos, eh, digamos con la transparencia y con la calidad y legitimidad necesaria, pero también procuraría yo a alguien que logre poder transferir esas capacidades también dentro de los usuarios de esa información. Y con respecto a la inteligencia artificial, yo me quedaría un poco con lo que Fernanda dice, digamos, creo yo que en lo particular todavía nos hace falta mucho cómo podemos apoyarnos de la inteligencia artificial en el procesamiento de la información y creo yo que eso en lo particular vería yo muy interesante, ¿no? El cómo poder integrar inteligencia artificial para la recolección y para el procesamiento de la información tanto cuantitativa como cualitativamente y al final del día cómo lo podemos cruzar, creo yo que sería súper interesante en términos de inteligencia artificial. Muchas gracias. Y ya para cerrar el conversatorio, Daniel, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, el tema de la inteligencia artificial realmente yo creo que va a cambiar un montón el mundo este del análisis de los datos. Ya, por ejemplo, las revistas académicas ya piden, si uno utilizó inteligencia artificial para procesar o hacer algún tipo de análisis, pues hay que decirlo, ¿verdad? Creo que el gran poder de la inteligencia artificial, bueno, uno de los grandes poderes es de que puede, especialmente en el área de predicción, puede generar modelos predictivos que además van aprendiendo conforme uno le va alimentando con más datos, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro modelo de predicción de violencia homicida previo, ¿verdad? Que predice la cantidad de homicidios a nivel nacional por mes. Es un rango con un nivel de confianza bajo, digamos 70%, pero bastante interesante los datos que nos ha dado desde el 2022, que fue más o menos cuando lo lanzamos, ¿verdad? Y ese modelo va alimentándose con los datos que van surgiendo oficiales de la Policía Nacional Civil y va modificando, ¿verdad? Modificándose a sí mismo. Entonces, creo que eso es poderosísimo, porque antes, pues uno tal vez podía hacer un modelo predictivo de violencia homicida, pero era para este año, ¿verdad? Con datos de ese año y pues se quedaba como estático en el tiempo. Ahora es una cosa móvil, ¿verdad? Entonces, no sé cómo va a cambiar esto en el futuro. Creo que también hay una cuestión aquí con datos que he visto yo, datos geoespaciales, ¿verdad? Y creo que eso es poderosísimo. Google Earth acaba de sacar esta herramienta en tiempo real. Uno puede ver cuestiones en tiempo real, que es realmente fascinante. Entonces, no sé cómo va a cambiar esto el mundo del análisis. Creo que lo va a hacer mega sofisticado y probablemente van a haber cosas que nosotros tal vez como humanos no vamos a entender cómo lo está haciendo la máquina, pero lo está haciendo, ¿verdad? Y eso es bueno y malo, creo yo, ¿verdad? Es un poco peligroso también porque a veces la inteligencia artificial puede ser como esta caja negra que uno solo le da algo y te regresa algo y no sabes qué proceso hubo detrás, ¿verdad? Entonces creo que eso sería, eso es algo importante. Lo que en términos de la información, yo lo que veo es de que las encuestas, pues puede que se vayan a ir complementando con este otro tipo de datos más, sí, digamos, pensando en datos geoespaciales, con datos un poco más así, con variables más proxies, ¿verdad? Por ejemplo, regresando al ejemplo que les puse de actividad económica, yo qué sé, con esto de Google Maps podríamos ver, ¿verdad? Que a nivel municipal cuántas tiendas de barrio hay y usar eso como un indicador, ¿verdad? De actividad económica, ¿verdad? Eso creo que
eso hubiera requerido antes una encuesta carísima y probablemente en el futuro lo vamos a poder hacer un poco más barato, ¿verdad? Y actualizarlo cada cierto tiempo, ¿verdad? Que eso creo que es una debilidad de las encuestas, que es, digamos, carísimo hacerla y a los 2 años ya es un poco no tan relevante, ¿verdad? Ahí lo dejaría. Muchas gracias. Quiero agradecerles en especial porque tratándose un conversatorio sobre un tema que podría ser algo árido y académico, en lo personal les he de decir que yo me lo gocé mucho. Me gustó mucho toda la interacción. Creo que aprendí bastante y espero que así haya sido para todos los participantes. Quisiera dejar estos últimos como 7 minutos, 5 minutos que tenemos para ver si hay alguna pregunta de parte de los participantes. Solo tengo una a la vista en el chat al momento, que dice, ¿cómo podemos utilizar el poder de los datos no solo para entender preferencias electorales, sino para diseñar políticas públicas basadas en evidencia que impulsen el desarrollo sostenible del país como producto colectivo? ¿Alguno de ustedes quiere tomar la pregunta? Yo ahí tendría un comentario rápido que creo que lo mencionó Fernanda cuando habló de las encuestas de victimización, ¿verdad? Yo creo que algo que tal vez se podría hacer y que creo que es necesario es ir midiendo como el pulso del sentir de la gente, ¿verdad? Y creo que eso en Guatemala al menos no se hace. La encuesta de victimización, la última fue de 2018 y creo que ha sido la única, ¿verdad? Entonces ir tomando este pulso del sentir de la gente cada cierto tiempo, ¿verdad? Para ir midiendo cómo está la cuestión, ir midiendo preferencias, necesidades, preocupaciones, ese tipo de cuestiones creo que sería genial poder hacerlo y usar inteligencia artificial en el futuro para hacer esto. Muchas gracias. No sé si Ana Lucía ha visto alguna otra pregunta, porque yo creo que ya tiene Sí, posibilidades de ver cosas que yo no. hay aquí una pregunta para todos o para quien desee responderla. Es de Antonio Romero y dice si existe una agenda de trabajo multisectorial para mejorar la disponibilidad de datos en Guatemala y cuál es la disponibilidad y calidad de datos sobre la economía de las empresas en Guatemala para entenderlas mejor. Si me permiten, yo quisiera hablar de la segunda. Adelante, Juanpa, por favor. Y después lo de que si alguno quiere tomar las otras. En cuanto a la disponibilidad y calidad de datos sobre las empresas, tenemos siempre bastante problema. Por ejemplo, los directorios que recopila el Instituto Nacional de Estadística y con el financiamiento del Banco de Guatemala no son precisamente públicos. Entonces, si yo quisiera saber, digamos, cuántas empresas hay que se dediquen a la compraventa, por decir algo, de libros, no puedo tomar el dato del directorio y contar cuántas hay, porque ese directorio no está disponible. Hay algunas otras cosas, qué sé yo, por ejemplo, podría yo tratar de estimar número de empleados y las informaciones que tendría serían la del IX, que está limitada a un grupo pequeño, porque son solo aquellos que sean formales y tengan suficientes empleados para tener que cotizar al Seguro Social. Y entonces me quedaría con una imagen un poco distorsionada. O digamos, el reporte del empleador de que tiene el Ministerio de, no sé si el de Trabajo o el de Economía, creo que es el de Economía, el de Trabajo, perdón. El reporte del empleador no es público. Entonces, digamos, no podría yo saber a partir de ese cuántas empresas tienen cuántos empleados o cosas de ese tipo. Entonces, yo sí siento que los datos puramente administrativos aquí en Guatemala, sí hay problemas para acceder a ellos. No sé si alguien más quiere hablar de alguna de las dos preguntas.
Y si Yo no, tal yo vez solo mencionar acerca de lo de las políticas públicas, ¿verdad? Yo creo que ahí sí, como dicen los gringos, the sky's the limit, ¿verdad? Al final el uso de los datos entra en todo. Justo estaba yo terminando de escuchar un podcast acerca de Universal Income, ¿verdad? Digamos algo tan interesante, tan novedoso que pudiera ser, ¿verdad? O digamos un poco el parental leave. Pues para todo argumentar y poder proponer política pública y eso en términos genéricos, ¿verdad? Puede ser sectorial, puede ser, ¿verdad? Digamos, en todo sentido, digamos, Universal Income necesita mucha información, al igual que en la parte de parental leave, ¿verdad? Digamos, ingreso digamos, brecha entre ingreso entre hombres y mujeres, digamos, horas que se pueden tomar, digamos, hay una serie de información sobre la cual podemos descansar, digamos, el análisis y propuesta de la política pública, que creo yo es muy interesante, pero para eso, como bien decís, ¿verdad, Juan Pablo? Necesitamos de datos oficiales y también después quizás complementar con datos, digamos, de distintas instituciones que tengan el interés en esos temas de política pública. Perdón, y hay una última, y es cómo lidiar con el desafío de aquellas áreas o aquellos medios, entornos donde los datos cambian constantemente. Hoy tenemos datos actualizados, pero posiblemente dentro de un mes ya no son reflejo exacto de la realidad que nos interesa. ¿Cómo podemos eh, trabajar con esa información? Yo siento que aquí hay que entender que ese nivel de perfección nunca lo vamos a encontrar y no sería deseable tampoco, ¿verdad? O sea, vivir en una sociedad donde tenemos datos reales de todo, todo el tiempo, ¿verdad? Sería un poquito un orden totalitario, ¿verdad? Entonces creo que no nos convendría a nadie. Y creo que esto es parte de lo que hay que aceptar de la investigación social en general. Siempre es imperfecta y siempre queda un grado de incertidumbre en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y creo que hay que aprender a vivir con eso, ¿verdad? Esa sería mi respuesta muy tal vez filosófica. Si hay alguna otra pregunta o si no, pues no me quedaría más que darle las gracias a nuestros tres invitados. Y estas son unas gracias muy fuertes. En realidad no me imaginé que esto fuera a ser tan agradable para mí, por lo menos. No sé cómo haya sido para ustedes. Y por supuesto, cuando quieran ustedes cualquier otra cosa, bienvenidos e invitados a los conversatorios de Así Estrategias. Ha sido un Gracias. gusto, muchas gracias por la invitación. Sí, Gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Que pasen feliz día. bueno. Adiós, Fernanda, mucho gusto. Igual, que estén todos muy bien. Javier, Nos vemos. cuídense, Saludos a adiós. toda la Buenas noches. audiencia también.